Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso para este taller intensivo de formación continua para docentes. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos analizando la presentación de estas orientaciones. Estimadas maestras, estimados docentes, el recorrido realizado hasta ahora bien merece un espacio para la reflexión y el análisis. Desde el conocimiento del plan de estudio y los programas sintéticos de la nueva escuela mexicana, la construcción del programa analítico, la elaboración de la planeación didáctica en concatenación con los proyectos de aula, escuela y comunidad. Y en el caso de educación primaria y secundaria, el uso de la nueva familia de libros de texto gratuito. Uno de los propósitos para estas sesiones de trabajo es fortalecer el programa analítico de nuestras escuelas, ya que el fin de este, en la lógica de la nueva escuela mexicana, la transformación de la realidad de la comunidad escolar en busca de lograr una sociedad más justa, libre, democrática, inclusiva y equitativa. Es esencial hacer una lectura de los avances de sus grupos y contextualizar los desafíos para garantizar que los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje establecidos en el programa sintético de la fase que atiende se desplieguen y tengan sentido para las niñas, niños y adolescentes. Transformar la práctica docente es una tarea que nos ocupa a todas y todos. Para ello contamos con su experiencia y aportes pedagógicos y sabemos que asumen apasionadamente este reto en el marco de su autonomía profesional. Sigamos, maestras y maestros, en la construcción firme de la nueva escuela mexicana para garantizar condiciones que contribuyan al desarrollo de todo el potencial de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes en un marco de trabajo colaborativo, humanista y justicia social. Desde la Secretaría de Educación Pública les deseamos que este año sea de grandes logros personales y profesionales. Como observamos en pantalla, tenemos la agenda de trabajo para el día 4 y 5 de enero. La sesión 1 del 4 de enero tiene como propósito revisar el programa analítico de la escuela y realizar los cambios necesarios en los elementos que así lo requieran, para garantizar que los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje establecidos en el programa sintético estén presentes. La sesión 2 del 5 de enero busca fortalecer la planeación didáctica, establecer estrategias de aprendizaje y ajustar y elaborar proyectos que permitan el abordaje de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, considerando el uso de los libros de texto gratuito o materiales educativos con lo que cuenta la escuela. De manera general, el propósito es reflexionar en torno al codiseño, es decir, al vínculo que existe en el programa sintético, el diagnóstico socioeducativo y el programa analítico, la planeación didáctica y el diseño de proyectos para asegurar la orientación de actividades de enseñanza y aprendizaje que vayan en el sentido del Plan de Estudios 2022. Así que comencemos con la sesión número 1. Maestras y maestros, en este taller intensivo de formación continua para docentes, dialogarán en torno a sus experiencias en la implementación del Plan de Estudios 2022 y los programas sintéticos, en las cuales hay tanto aprendizajes y avances como inquietudes e incertidumbres con respecto al programa analítico, el trabajo por proyectos, la evaluación formativa, la planeación didáctica, entre otros aspectos. La nueva propuesta curricular implica resignificar el sentido del quehacer educativo. Para ello es necesario reflexionar sobre el porqué y el para qué del ejercicio cotidiano en las aulas. Cambiar la práctica docente no es un proceso sencillo. Requiere de esfuerzo y constancia. Es común que ante los desafíos y problemas se dirija la mirada a lo que ya se domina y ofrezca certeza. Sin embargo, la transformación educativa que impulsa el Plan 2022 implica un cambio de paradigma en el que es necesario instaurar nuevas prácticas. Esa transformación no es inmediata, es una tarea constante en donde la autonomía profesional, la capacidad transformadora de las maestras y los maestros y el trabajo colaborativo entre docentes les permitirá llevarla adelante. La primera actividad que se propone es observar el mensaje de la secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Recuerda que la presentación es interactiva, le das clic y te lleva al video, así que vamos a checarlo juntos. Estimadas maestras, estimados maestros, les doy la más cordial bienvenida al taller intensivo de formación continua para docentes desde el edificio de la Secretaría de Educación Pública
Patrimonio de México. En el ciclo escolar anterior iniciamos la revisión del Plan de Estudios 2022 y el codiseño para la elaboración del programa analítico. Muchas cosas han sucedido desde entonces. La sorpresa e incertidumbre ante lo nuevo de aquellos días ha dado lugar al análisis y reflexión sobre nuestro trabajo, a pensar propuestas innovadoras, a tener mayor certeza en las orientaciones de nuestro quehacer, fortalecer el análisis, el diálogo colectivo y renovar las relaciones entre maestras, maestros, directivos, estudiantes y familias. Estamos en un proceso continuo de construcción pedagógica y somos conscientes de que aún nos falta camino por andar. En esta ruta, cada pequeño avance cuenta mucho para lograr la transformación educativa. La Secretaría de Educación Pública reconoce y valora el trabajo que ustedes desarrollan, así como sus conocimientos y experiencia como profesionales de la educación, los cuales son fundamentales en el proceso de cambio educativo para mejorar la manera en la que niñas, niños y adolescentes aprenderán los contenidos para formarse como ciudadanos con una perspectiva humanista y científica, comprometidos con su comunidad, solidarios, democráticos, honestos, respetuosos y justos. Eso queremos. En este taller les pedimos revisar sus avances en la implementación de la nueva propuesta curricular y pedagógica. A diferencia de hace un año, ahora contamos con programas sintéticos, nuevos libros de texto gratuitos y un consejo técnico escolar transformado para favorecer el intercambio, el diálogo y el análisis entre docentes. Estos recursos y espacios permitieron construir en colectivo un programa analítico por escuela. Cambiar la práctica docente no es un proceso sencillo, requiere de mucho esfuerzo y constancia y de reconocer que en ocasiones recurrimos a prácticas que ya dominamos y que nos dan certezas, pero que no necesariamente contribuyen al cambio que aspiramos. A unos meses de haber iniciado el Plan de Estudios 2022, este espacio debe partir de la reflexión del colectivo para identificar aquellos elementos que se pensaron de una manera particular y que con el trabajo cotidiano, en el encuentro con la diversidad de las y los estudiantes, en la práctica docente, posiblemente requieran de algún ajuste. Sabíamos que esto podría pasar. Por eso es necesario estar abiertos a la discusión, a los cambios y a las propuestas, porque seguramente los programas analíticos pueden requerir algunas modificaciones. De eso se trata el codiseño, de un proceso permanente de construcción y reconstrucción. Un elemento clave para identificar los ajustes que el programa analítico requiere es la planeación didáctica a la que, por supuesto, no hay que considerar como una tarea administrativa o un documento a entregar a nuestros superiores. No. En esta época de transformación es necesario resignificar la función de estas herramientas que nos permiten organizar y dar sentido a nuestro trabajo pedagógico, proponer diferentes caminos para desarrollar los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes y que además son flexibles porque en ellos podemos identificar lo que es necesario cambiar en nuestra práctica cotidiana. En la diversidad en la que trabajamos, no esperemos tener formatos únicos. Es necesario que repensemos el trabajo docente de cada una, de cada uno, y construyamos aquello que nos permita atender las particularidades de las y los estudiantes. En la primera sesión del taller se propone revisar el programa analítico de la escuela y realizar las modificaciones necesarias en los elementos que así lo requieran para garantizar que los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje establecidos en el programa sintético estén presentes. Para el segundo día del taller les proponemos fortalecer la planeación didáctica, establecer estrategias de aprendizaje, elaborar o ajustar proyectos considerando el uso de los libros de texto gratuitos o materiales educativos con los que cuenta la escuela. El trabajo por proyectos permite concretar de diversas maneras los planteamientos de la propuesta curricular. Sin embargo, en el proceso de apropiación, algunas maestras, maestros y autoridades educativas con los que he platicado en los recorridos que realizan por las escuelas han expresado inquietudes sobre cómo abordar contenidos que no se incluyen en los proyectos y sobre la posibilidad de trabajar de manera simultánea otras estrategias de enseñanza. Como ustedes saben, los programas sintéticos de los campos formativos incluyen contenidos que se organizan en los programas analíticos. Al desarrollar los proyectos, es posible que algunos contenidos no se aborden con la suficiente profundidad. En estos casos, es pertinente incorporar en la planeación didáctica estrategias específicas para tratarlos en el aula, en la práctica docente. Por ejemplo,
En el caso particular del campo formativo de lenguajes, hay contenidos relacionados con los procesos de alfabetización inicial, la comprensión lectora y el análisis de diversos textos literarios e informativos. O, en el caso del campo formativo de saberes y pensamiento científico, contenidos como la adquisición del concepto de número, de las operaciones matemáticas básicas, características de los cuerpos geométricos, entre otros. Dichos contenidos se vinculan con los ejes articuladores de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y pensamiento crítico. Y es factible atenderlos con diversas estrategias didácticas. Sin duda, el intercambio, el diálogo y el trabajo colectivo les permitirán fortalecer su programa analítico y su planeación didáctica. Sigamos transformando paso a paso nuestra práctica docente para fortalecer la escuela pública. Aprovecho para desearles a todas y todos un año lleno de salud y de grandes logros. ¡Feliz 2024! Una vez que hemos revisado el video de la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, pues nos da estos elementos, parte de la introducción de lo que vamos a trabajar en estas sesiones. Revisar nuestro programa analítico y avanzar en la construcción de proyectos a través de una resignificación. El siguiente elemento es observar el video, la autonomía profesional y la capacidad transformadora de las maestras y los maestros. Recuerda darle clic a la imagen, vamos a ver el video con la finalidad de identificar similitudes y diferencias. Autonomía profesional de maestras y maestros. La nueva escuela mexicana reconoce el papel protagónico que tienen las y los maestros en la transformación educativa y social del país. Durante muchos años, las y los maestros han pedido con justa razón ser tomados en cuenta en la construcción del currículo, que se les reconozca el conocimiento y la experiencia que van ganando día a día en el aula. Sin embargo, las lógicas arraigadas por años donde las y los docentes recibían formatos, programas e indicaciones de qué y cómo debían enseñar, ha implicado un desafío para el ejercicio efectivo de la autonomía profesional. Conscientes de que la transformación social va de la mano del cambio educativo y de la importancia de maestras y maestros en esta transformación, se busca que realicen una labor pedagógica y didáctica basada en su autonomía profesional, en reconocerse como sujetos de saberes y experiencias y como profesionales de la educación. En los últimos meses se ha venido trabajando desde los consejos técnicos escolares en la promoción de esta autonomía y será importante atender también el ánimo para que maestras y maestros abracen el reconocimiento y la responsabilidad que les implica este reto. Ejercer la autonomía profesional en paralelo con la vocación y experiencia de las y los docentes contribuye a darle un nuevo significado y valor a la tarea de enseñar. Una vez que observamos el video, vamos a puntualizar cuáles son las similitudes que observamos en el video y cuáles son las diferencias que tenemos en nuestro centro de trabajo. Se nos recomienda leer el apartado Los profesionales de la docencia, la revalorización del magisterio, que está en el libro Sin Recetas. Recuerda que ya tenemos la lectura comentada de este texto. Aquí lo que se busca es que establezcamos, como colectivo, algunos ejes de análisis que les permitan reflexionar acerca de los atributos de las y los docentes que hacen que, desde la nueva escuela mexicana, sean concebidos como profesionales capaces de codiseñar contenidos, estrategias didácticas y proyectos desde los territorios particulares en donde ejercen su docencia. Yo te propongo las siguientes preguntas a manera de ejes de análisis. La primera es, ¿qué tan involucrado estamos con el territorio? La segunda es, ¿cómo nos reconocemos como profesionales? Y la tercera es, ¿hacia dónde debemos de transitar para generar esta autonomía profesional? Vamos a revisar esta lectura. Bien, comencemos a analizar este tema. En los últimos 50 años, ha predominado una política curricular instrumental, eficientista, centrada en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un tipo de evaluación estandarizada que ha ignorado tanto los procesos formativos como a los sujetos de la educación y los contextos particulares donde se efectúa el trabajo educativo de las escuelas. Las políticas educativas han reducido el trabajo de los maestros a meros operadores del programa de estudios, que instruyen normativamente los objetivos de aprendizaje, las competencias o aprendizajes clave,
los contenidos y las orientaciones didácticas, así como los criterios de evaluación y la bibliografía que debe seguir el magisterio de manera homogénea y obligatoria en todas las escuelas del país, sin considerar la diversidad formativa, cultural, étnica y de género o las características particulares del territorio en las que se trabaja, incluyendo su condición social, económica, familiar y de salud, con sus aspiraciones. Esta parte considero que es cierta, ¿no? Recordemos maestras y maestros, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando teníamos maestros idóneos y no idóneos, a través de evaluaciones estandarizadas que no retomaban estas características en las que se desarrolla nuestra labor docente. Este es un aspecto que es correcto, que es cierto, que ha ocurrido y que no nos podemos negar. Con los años se han agregado más actividades al trabajo docente en el aula. Ahora deben preocuparse por las reuniones del consejo técnico, participar en la gestión de la escuela, la planeación y la evaluación, además de negociar con supervisores y directores, capacitarse, mantener su clase en orden y vigilar la disciplina en los recreos. La actual división del trabajo docente y la forma de organizar la actividad pedagógica encomendada a los maestros se ha construido históricamente desde la ignorancia, el menosprecio o incluso la represión de su condición del profesional de la educación. Ello ha provocado que la actualización y mejora de los programas de estudio para la formación inicial y continua de los maestros sea igualmente instrumental, porque se ha fomentado que sean ayudantes para aprender y su función se reduce a instruir, informar, aconsejar y animar. El ejercicio y mejoramiento del trabajo docente se ha impuesto normativamente con base en los resultados de aprendizaje de los estudiantes como un principal indicador y el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria como referente instrumental de la enseñanza. Ambos responden a intereses burocráticos que imponen la calidad educativa como finalidad del sistema educativo. Y este es un tema bien importante a reflexionar porque es cierto, ¿no? Siempre que hablamos de calidad educativa nos centramos, por ejemplo, en los resultados de estas pruebas estandarizadas, sin entender y sin analizar que hay otros elementos del sistema educativo que deben de ser evaluados, porque las condiciones no son homogéneas en ninguna de nuestras instituciones. Además, que si vamos a hablar de calidad educativa, también tendríamos que repensar, por ejemplo, en el impacto de los consejos técnicos, en el impacto de la formación continua que ofrece el Estado, entre otros indicadores. La tendencia ha sido que en la mayoría de las escuelas de México se establecieran conocimientos y valores que no surgieron de sus maestros, sino de especialistas, políticos y funcionarios ajenos a la realidad de los estudiantes y sus familias, mientras que los saberes y las experiencias de los docentes no se han considerado necesarios en la construcción de los programas de estudio, ni socialmente relevantes. Se ha ignorado la autonomía que tienen para otorgar otros significados a los programas de estudio y organizar la enseñanza. Aquí, maestras y maestros, podemos retomar, ¿no?, durante nuestra formación a lo largo de los últimos años, como siempre se enaltecen a algunos académicos que están muy alejados, por ejemplo, de México, o de la realidad de cada una de nuestras escuelas, lo que ha provocado una asimetría, ¿no? Pareciese que existieran personas de primer orden y maestros de segundo orden, y cada uno de los maestros que desarrollamos nuestras actividades, vamos construyendo experiencias y aprendizajes que son importantes. En contra de una política curricular centrada en una filosofía instrumental y utilitarista del conocimiento, los maestros han sido los principales sujetos de la sociedad que han sabido mantener la utopía, la emancipación y la esperanza en el porvenir a través de la educación de niñas, niños y adolescentes. El magisterio ha sabido definir sus apuestas y con ello su quehacer ético, político y educativo. Ha interrogado el modelo curricular instrumental de la educación pública, ha apostado por la movilización pacífica y el diálogo abierto, ha interpelado el sistema educativo y ha intervenido en la realidad del trabajo docente. También ha asumido socialmente el compromiso con el futuro en contra del peso muerto de la historia, que es la indiferencia hacia el aprendizaje, la alimentación y la salud de la niñez y la juventud, que acude a las escuelas diariamente. Indiferencia hacia los motivos que empujan a los estudiantes, sobre todo a las niñas, a retirarse de las escuelas, ya sea temporal o definitivamente. Considero que eso también es cierto, ¿no? Cuando hablamos de esta indiferencia que existe en las evaluaciones estandarizadas, estos elementos claro que importan en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Los maestros se encuentran en todas partes del territorio, desde el rincón más alejado del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Ellos conocen a su población, sus costumbres, necesidades, contradicciones y expresión de las escuelas, como conjunto. Solo a los maestros se les ha dado este don de ubicuidad.
Los maestros han asumido el cuidado de sus estudiantes, a la par de la continuidad de los procesos formativos, y han mantenido la vida en las escuelas. Este trabajo lo han llevado a cabo en situaciones favorables y adversas, ejemplo de ello la pandemia que vivimos. Por eso, en su momento, José Vasconcelos dijo de ellos: cada vez que yo pienso en la patria, serán ustedes los que le presten rostros. Será también en ustedes donde ponga la fe que vacila y no haya sitio donde asentarse. El mismo Jaime Torres Bodet expresó: héroes y maestros no cesan de combatir en nosotros y con nosotros mientras nos esforzamos por merecer. En el 6º párrafo del artículo 3, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La primera parte considero que es totalmente de acuerdo y la segunda pues no me ha tocado vivirlo, al menos en la nueva escuela mexicana, este sistema de formación, de capacitación que realmente está enfocado a las necesidades que tenemos como magisterio. De lo anterior se desprende que los maestros son profesionales de la educación que han aprendido y desarrollado conocimientos y experiencias que les otorgan una visión amplia y profunda de los procesos educativos, por lo que se reconoce su condición de intelectuales que convocan a los estudiantes al saber disciplinar, escolar, comunitario, científico y social. La gran tarea de los maestros de educación preescolar, primaria y secundaria es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de las realidades de los procesos educativos. Sus saberes y experiencias les permiten decidir cotidianamente el sentido que le van a dar a los contenidos, cómo se pueden alcanzar estas posibilidades educativas desde el saber didáctico, en qué espacios y tiempos se puede desarrollar y cómo se involucran y comprometen los estudiantes. Por esta razón, se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de los estudiantes, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y la formación docente. Este elemento, maestras y maestros, que acabamos de leer se relaciona con el programa analítico, ¿no? Cómo a través de este diálogo reflexivo como maestros, revisamos este programa sintético, esos programas sintéticos, y lo llevamos a un plano analítico y de concreción en nuestra escuela. Aquellos contenidos que se quedan tal cual está el programa sintético, aquellos que se contextualizan y aquellos contenidos que se agregan pensando en la realidad de nuestros estudiantes. La libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y saberes, objetos de la enseñanza de los maestros de educación preescolar, primaria y secundaria, es un derecho y una conquista del magisterio. Asimismo, es un principio curricular de toma de decisiones de los maestros para plantear contenidos, didácticas y proyectos desde los territorios de manera individual y colectiva, sin que ello implique desconocer la aplicabilidad y la obligatoriedad de los programas de estudio en el ámbito nacional. Aquí lo que se establece, maestra y maestros, es que sabemos que tenemos esos programas sintéticos, que es el currículo nacional, que es lo común, pero que eso se necesita llevar al plano didáctico y al programa analítico de cada una de nuestras escuelas. La autonomía profesional del magisterio se entiende como un ejercicio crítico que practican los maestros durante los procesos educativos, en diálogo constante con los estudiantes, para decidir los alcances y las limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite hacer una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes. La autonomía profesional del magisterio se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, por lo que se define en función del compromiso y de la interacción que tienen con la escuela y la comunidad. Es fundamental que los maestros dispongan y participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares para construir junto con sus estudiantes vínculos pedagógicos con la comunidad, así como comprender las necesidades y demandas de esta, especialmente a través de las familias. Y creo que esto es un llamado, maestras y maestros, para que nos involucremos más en lo que pasa en la comunidad donde desarrollamos nuestro trabajo, porque a veces estamos como muy separados de esta realidad. La autonomía profesional del magisterio implica que los programas de estudio aplicables y obligatorias en el ámbito nacional
necesita ser apropiados por los maestros a través de su resignificación y contextualización de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas y ambientales, así como de diversidad sexual y de género en donde ejerce la docencia. La realidad social e histórica en sus distintos planos y dimensiones tiene múltiples significados según los territorios en los que interactúan los miembros de la comunidad, incluyendo el medio ambiente, tal como lo dispone el artículo 20 de la Ley General de Educación. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Por lo tanto, el ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio concreto en donde está situado el hecho educativo. En la escuela, pero no solo en esta, en donde los estudiantes y maestros interactúan en espacios sociales, culturalmente simbolizados, resignificados, constantemente en un marco de tensiones, sentidos de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. Con el fin de mantener la armonización de los procesos de enseñanza con la formación y capacitación docente, es necesario considerar la autonomía profesional del magisterio como un elemento para la contextualización de los contenidos en la formación inicial docente. Esto es especialmente importante para articular los conocimientos y saberes establecidos en los 4 campos formativos del plan de estudio. Asimismo, pueden decidir cómo, con qué medios y en qué espacios y tiempos van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores en un campo de formación específico. Ello implica elegir también las acciones que se van a llevar a cabo para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad de niñas, niños y adolescentes en el marco de la escuela y comunidad. El organizador curricular de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven los estudiantes desde lo local a lo mundial, la cual requiere que se problematice en la forma de tema, problema o situación, como podría ser el lugar que tienen los robots en el presente, el maíz en la alimentación de los mexicanos, las contingencias ambientales urbanas o la pérdida de las lenguas indígenas en la comunidad. Entonces, maestras y maestros, la medida en la que organizamos los campos formativos o los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores es a través de la problematización. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, te lo dejo enlazado por si te lo perdiste. La definición de estos temas o problemas de la realidad, así como el método y la profundidad con que se aborden los contenidos y los ejes articuladores para trabajar dichos temas, se hace a partir de la deliberación de maestros entre sí, junto con sus estudiantes. Los métodos, conceptos y saberes que se desprendan de su experiencia, aunados a la realidad que viven y las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, son recursos para que, con base en los contenidos establecidos en los programas de estudio, los maestros decidan el planteamiento didáctico que van a desarrollar en las comunidades de aula. Entonces, maestras y maestros, este es un tema súper importante. El cómo lo vamos a abordar va a depender de las condiciones y recursos con los que contamos en cada una de nuestras escuelas. Esa autonomía profesional del magisterio faculta a los maestros para construir metodologías pertinentes a la lógica, los temas y las problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas en cada fase y grado de aprendizaje de los campos formativos, desde preescolar hasta educación secundaria. En función de lo anterior, la autonomía profesional del magisterio permite a los maestros decidir sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes y la definición de las estrategias de articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Esto significa que, en conjunto con sus estudiantes, los maestros discuten, diseñan e inician diversas acciones que integran saberes y proyectos que responden a los problemas de la realidad, en la forma
de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. La autonomía profesional del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en las que se llevan a cabo su enseñanza. Estos saberes docentes son las prácticas, ideas, juicios, discursos y argumentos diferenciados que le dan sentido al trabajo de los maestros, les permiten con base en los programas de estudio tomar decisiones respecto a los contenidos del programa de su nivel, grado y fase educativa, más allá del dominio de una disciplina, tecnología o metodología de enseñanza, pues están situados dentro de la realidad territorial, social e histórica en donde se desenvuelven, pero que en todos los casos tiene como finalidad el interés continuo de niñas, niños y adolescentes, así como de cualquier otro miembro de la comunidad. Los saberes de los maestros en el espacio social del aula, escuela y la comunidad les permite pensar las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, la química o las artes desde las relaciones de clase o etnia, así como de las diferentes interacciones culturales. La confluencia de los tiempos marcados en el calendario escolar con los espacios en donde se realizan las experiencias de aprendizaje como el aula, la escuela, la casa, la naturaleza o la comunidad en general, permite conectar saberes, formas sociales y culturales del pasado con el presente, e incluso perfilar esos saberes en el futuro mediante la acción sobre la realidad y su transformación. Esta es la razón por la cual las experiencias formativas deben ser significativas para los estudiantes y para sus maestros. De ahí la relevancia de las escuelas como responsables de transmitir a las nuevas generaciones, a través del diálogo, valores, reglas, tradiciones, herencias simbólicas, saberes, relaciones históricas, locales, regionales, nacionales y universales. Por lo tanto, en las prácticas educativas de la enseñanza y del aprendizaje son igual de importantes la lectura, la aritmética y la ciencia, junto con la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas del pueblo, del barrio, la colonia, los espacios de convivencia y en algunos contextos, los tiempos de producción de la localidad, los cuales son constantemente resignificados e incluso replanteados tanto por maestros como por estudiantes. Es decir, aquí encontramos esta vinculación entre lo local y las ciencias, los saberes, ¿no? A través de las relaciones que nos permiten comprenderlas. El proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere siempre a la relación entre el ser humano con el medio ambiente inmediato, que, en el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua, se tendría que asumir como punto de partida en la capacidad del conocimiento que tienen niñas, niños y adolescentes sobre su contexto, sea este urbano o rural, al igual que su habilidad para expresar conocimiento a través de su propio lenguaje, pero teniendo como perspectiva el aprendizaje de múltiples lenguajes, como son científicos, tecnológicos, digitales, lengua materna y extranjera, entre otros. Después de revisar esta lectura, se propone, maestras y maestros, el apartado, el trabajo del colectivo docente en el codiseño y los procesos de construcción y reconstrucción del programa analítico. La apropiación de esta nueva propuesta educativa es un proceso diferenciado en cada docente. Sin embargo, el trabajo colegiado, la toma de acuerdos en el colectivo para su puesta en marcha y la orientación en las tareas comunes contribuyen a que los esfuerzos de las maestras y los maestros de la escuela se armonicen. Así, cada colectivo tendrá un ritmo particular. Lo importante es que se siga avanzando para concretar la nueva propuesta curricular. Y concuerdo, cada una de nuestras instituciones tiene un ritmo diferente en esta apropiación de la nueva propuesta curricular. Lo que sí es que debemos de favorecer el diálogo y los acuerdos consensuados para avanzar en este proceso. Se nos recomienda observar la cápsula programa analítico y vamos a dialogar acerca de la importancia y sentido que tiene para ustedes. Chequemos juntos el video, dale clic a la imagen y te lleva al video. La nueva escuela mexicana plantea un cambio de paradigma respecto a otros proyectos educativos. Hay diferencias sustanciales en varios aspectos. Aquí recuperamos lo relativo a la manera de construir el currículo. En otros proyectos educativos, la formación se sustentaba prioritariamente en un currículo nacional, único, homogéneo y con contenidos fragmentados.
donde las y los maestros se concebían como sus instrumentadores. En la actual propuesta educativa hay un currículum vivo que deja atrás la fragmentación del conocimiento y se plantean programas sintéticos organizados por campos formativos que presentan los contenidos nacionales, pero estos son incompletos e inacabados y requieren de un trabajo que llamamos codiseño, que llevan a cabo las y los maestros donde en colectivo contextualizan los contenidos, lo que significa tomar en cuenta las características del entorno y la realidad de las y los estudiantes. Recuperan problemáticas específicas, temas y asuntos comunitarios del contexto escolar para integrar, a partir de los contenidos que se requieran de los diferentes campos formativos y de los ejes articuladores, su propio nuevo programa, el programa analítico. Esto permite que cada escuela construya en colectivo su propio programa de estudios, es decir, su programa analítico, a partir de las necesidades de sus estudiantes y del contexto en que se ubican. Una vez que revisamos este video del programa analítico, reconocemos que tenemos un currículo nacional, que son los programas sintéticos. Sin embargo, la importancia del programa analítico es en reconocer cómo estos contenidos se llevan a las situaciones particulares de nuestra institución. En nuestro programa analítico tenemos contenidos, tal cual vienen en los programas sintéticos sin ajuste, contenidos contextualizados a las situaciones que vivimos en nuestras instituciones y contenidos nuevos que no están en el programa sintético, pero que se requieren para que los estudiantes continúen aprendiendo. De acuerdo con el Plan de Estudio 2022, el Estado mexicano debe fortalecer la capacidad de sus instituciones educativas para que, con la participación de cada consejo técnico escolar, cada escuela construya el proyecto educativo que requiere su comunidad desde la lógica de que lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que caracteriza a un país como México. Por lo tanto, el programa analítico es el programa educativo anual de la escuela y debe considerar, de acuerdo con la Ley General de Educación, la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de las y los estudiantes y de la comunidad en la que se inserta cada escuela. Aquí es bien importante analizar cómo el programa analítico, que en un primer momento lo realizamos, lo debemos de revisar y transformar porque tiene el trabajo de un año escolar, ¿ok? Importante, no es que se vaya a pedir otra cosa, sino esto que ya tenemos como programa analítico, cómo lo vamos ajustando y reflexionando. Recordemos que el diseño del programa analítico se realiza en el Consejo Técnico Escolar. El trabajo que hacen maestras y maestros a través del codiseño es fundamental para enriquecer la propuesta curricular y llevar adelante la transformación educativa. El programa analítico no es un formato específico que se llene por cuestiones administrativas. Es un documento que se construye y reconstruye de manera permanente, que organiza de modo específico varias de las acciones que ya se realizaron en la escuela, que incorpora nuevas o reorienta el sentido de otras, para atender las finalidades que el plan de estudio señala. Surge del análisis, la reflexión, la selección y organización de los contenidos propuestos en los programas sintéticos en distintos espacios, como el Consejo Técnico y las academias en el caso de secundarias, además de estos ámbitos de formación docente. Como se señaló en las sesiones de Consejo Técnico anterior, vamos a revisar que nuestro programa analítico cuente con los siguientes elementos: diagnóstico socioeducativo, características de su grupo y los saberes de la comunidad, contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, es decir, aquello que no está en los programas sintéticos, pero se requiere en nuestras instituciones. También que se considere uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, la distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, esta temporalidad, orientaciones didácticas generales sin desarrollar planificación y sugerencias de evaluación formativa a partir de nuestros saberes y experiencias docentes. Para profundizar en esto, se propone que leamos el apartado el programa analítico que se encuentra en nuestros programas sintéticos. Le vamos a dar clic a la imagen para poder leerlo juntos. Pues comenzamos, maestras y maestros, hablando del programa analítico.
Recordemos que este es el segundo nivel de concreción del currículo. El primer nivel son los programas sintéticos. Por lo tanto, el programa analítico es el resultado del ejercicio de los docentes que, como colectivo escolar, contextualizan y sitúan los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes a partir de estos programas sintéticos. Aquí se incorporan las problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales como contenidos que son necesarios de acuerdo a estas condiciones de la situación comunitaria, escolar y particular del grupo escolar. Es importante recalcar que el programa analítico no es un formato específico que se llene por cuestiones administrativas. Por el contrario, es un documento que se construye y reconstruye de manera permanente, que organiza de modo específico varias de las acciones que ya realiza la escuela, incorpora nuevas o reorienta el sentido de otras para atender las finalidades que el plan de estudio señala. Surge entonces de la reflexión, la selección y organización de contenidos que están propuestos en estos programas sintéticos. Y obviamente para ello lo hacemos en distintos espacios como el Consejo Técnico o en las academias en el caso de secundaria. Otro punto importante es que reconoce los ámbitos de formación docente. Observamos en pantalla la relación entre los programas de estudio y el codiseño. Recordemos que la Autoridad Educativa Federal determina los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Esto lo encontramos en la fracción 2 del artículo 113 de la Ley General de Educación. Entonces, ellos determinan los programas de estudio y los contenidos nacionales. Después hay un proceso de apropiación, articulación y contextualización por parte de los colectivos docentes. Cómo estos contenidos se relacionan en nuestra realidad inmediata. Aquí, lo que hacemos es que estos contenidos nacionales también los contextualizamos y también se agregan estos contenidos locales que están basados en la escuela como parte de este codiseño. Es decir, incorporamos contenidos que no están presentes en los programas sintéticos, pero que son relevantes para nuestra escuela. Con esto se construye el programa analítico de la escuela y la planeación didáctica del docente. Para esto es importante tener presente que el primer elemento a considerar es la situación educativa de niñas, niños y adolescentes. Algunos datos que podemos recuperar para la elaboración del programa analítico es: ¿qué saben los estudiantes al inicio del ciclo escolar? ¿Con qué frecuencia asisten a la escuela? ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan o los que requieren los estudiantes? ¿Qué lengua hablan? Y las expectativas sobre la escuela. ¿Qué esperan y qué quieren aprender? El segundo elemento a tener presente son las características del contexto. Aquí encontramos los conocimientos y saberes de la comunidad que se pueden aprovechar como oportunidades de aprendizaje y las expectativas que tienen los tutores o las madres y padres de familia sobre la escuela. El siguiente elemento a considerar son las orientaciones metodológicas didácticas, es decir, cómo a través de estas situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés se abordarán los contenidos. Es importante recordar que en el programa analítico no se desarrollan planeaciones, sino que son sugerencias generales. Un siguiente elemento a considerar es lo que se pretende enseñar y aprender. Esto es a través de situaciones, problemas, acontecimientos o temas de interés que permitan la apropiación de contenidos para su comprensión. Es importante agregar las expectativas de niñas, niños y adolescentes, los saberes y las voces de la comunidad, y esto puede ser tan amplio o tan específico como el colectivo docente acuerde. El siguiente elemento es la secuenciación de los contenidos, es decir, considerando nuestro programa sintético, es importante recalcar que los contenidos no tienen ningún orden, sino que el orden los damos nosotros como maestros. Por lo tanto, no es necesario que lleves los programas sintéticos o los contenidos de los programas sintéticos en ese orden, sino que aquí se recupera tu experiencia como docentes para ordenarlos y secuenciarlos. El programa analítico tiene una temporalidad anual, por lo tanto, los maestros definen en función de su experiencia esta dosificación de los contenidos que consideren de manera pertinente. En pantalla tenemos los 3 planos del programa analítico. El primero es la lectura de la realidad, el segundo es la contextualización y el tercero es la concreción del programa analítico. En el primer plano, lectura de la realidad, lo que hacemos es una lectura de la realidad de la escuela, de la comunidad, de la región y del país. Implica que analicemos el diagnóstico de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. También reconocer sus distintas voces y expectativas. Establecer estas relaciones entre las condiciones educativas de la escuela y los retos a los que nos enfrentamos. Estos retos se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de las características, condiciones, necesidades
e intereses, así como capacidades de niñas, niños y adolescentes y su inclusión en los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales más amplios. Otro punto a considerar es la infraestructura y materiales de la escuela y las condiciones de la comunidad. También se recomienda aquí, maestras y maestros, en el primer plano lectura de la realidad, indagar y analizar las características personales, socioculturales y académicas de niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela, a través de los datos que se recaban al inicio del ciclo escolar a manera de diagnóstico y esta evaluación inicial, así como las expectativas acerca de la escuela. También analizar las fortalezas de las y los docentes, analizar los contextos sociales, económicos y culturales de la comunidad y cómo estas condiciones afectan a la escuela en la consecución de los propósitos y las posibilidades de intervención de esta. Otro punto importante es el impacto de los elementos del mundo, país, la entidad federativa y la localidad en la vida escolar. El segundo plano es la contextualización. Recordemos que este plano permite al colectivo escolar interpretar y resignificar los contenidos curriculares de los programas sintéticos, desde sus propios términos y referencias para promover el aprendizaje situacional, es decir, cómo esto que está en los contenidos a nivel nacional lo hacemos nuestros para que partan de situaciones que viven los estudiantes. Esto implica la resignificación y la apropiación del currículo nacional. Aquí entendemos lo nacional, esos contenidos a nivel nacional, como un punto de partida, y no como contenidos universales acabados o que se pueden aplicar en cualquier contexto. Por lo tanto, cuando hacemos esta contextualización, los contenidos adquieren sentido y significado particular al responder a estas necesidades, intereses, capacidades o condiciones determinadas que el colectivo docente considere importantes y posibles de trabajar con los diferentes grupos de niñas, niños y adolescentes. Es importante recalcar que no existe una única forma de contextualizar, sino que hay diversas maneras. Los contenidos de los programas sintéticos se pueden relacionar con las situaciones que viven niñas, niños y adolescentes cotidianamente, a partir de un campo formativo específico o de varios campos formativos. Importante, aquí ya se establece, puede ser uno o varios, pero esto depende de lo que determina el colectivo docente. Aquí nuevamente se invita a supervisores, a jefes de sector, a que ellos no sean los que impongan estos contenidos ni esas contextualizaciones, sino que es un ejercicio de las y los maestros, porque ellos son los profesionales de la educación. También puede realizarse a través de un tema, de un concepto, de una situación o de un problema de interés escolar o local, de las relaciones socioafectivas y acontecimientos históricos, espacios geográficos, descubrimientos o inventos tanto locales como globales. El colectivo docente necesita analizar la pertinencia y las posibilidades que tienen determinados contenidos, lo que significa que se observen de manera clara las interconexiones entre los distintos conocimientos y saberes. Por lo tanto, en la medida en la que avanzamos en este proceso de contextualización, necesitamos dejar en claro las relaciones entre el perfil de egreso, los ejes articuladores, las finalidades de los campos formativos y las especificidades de las fases. Aquí vamos a tener como resultado 3 tipos de contenidos. Los contenidos sin ajustes, que se incorporan al programa analítico tal como aparecen en el programa sintético. Después, los contenidos contextualizados. Mantienen la esencia del contenido a nivel nacional, pero se contextualizan para atender a las condiciones particulares de los estudiantes y de la comunidad. Y los contenidos nuevos son aquellos que no están en el programa sintético, pero que responden a los contenidos locales o regionales que necesitan incorporarse para que los estudiantes continúen aprendiendo. El tercer plano es la formulación del programa analítico. Aquí, el colectivo docente deberá organizar la secuenciación y la temporalidad para definir cómo se aborda a lo largo del ciclo escolar el programa analítico. Enunciará de manera general algunas vinculaciones y metodologías, así como que establecen de qué manera están presentes los ejes articuladores en el desarrollo del programa analítico. Es importante establecer que es un documento que deberá tener una integración curricular que no sea solo la suma de los programas analíticos por grado o por fase. Recordemos que este se construye por ciclo escolar de manera anual e integra los 4 campos formativos:
En el caso de secundaria, los profesores que trabajan las asignaturas de un campo formativo determinarán los contenidos por grado. El programa analítico se necesita revisar en los consejos técnicos para hacer adaptaciones, adecuaciones y ajustes. Recordemos que este es un instrumento dinámico que sirve para el trabajo docente. Una vez que escuchamos esto, maestras y maestros, es importante que revisemos los elementos que tiene nuestro programa analítico y revisar qué avances tuvimos en este primer periodo de trabajo. En caso de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes. Algunos ejes de análisis que nos pueden llevar a reflexionar sobre nuestro programa analítico son: ¿qué elementos consideraron al elaborar el diagnóstico socioeducativo de esa escuela? En este momento del ciclo escolar, es necesario tomar nuevas decisiones en función de la información que obtuvieron del primer periodo de evaluación, de las condiciones de su comunidad que hayan cambiado o de mayor comprensión del plan de estudios. ¿Qué deben recuperar? ¿Cómo definieron la secuenciación y temporalidad de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje en su programa analítico? ¿Qué ajustes son necesarios realizar en este momento del ciclo escolar? ¿Qué situaciones, acontecimientos, problemáticas de su comunidad o intereses de sus estudiantes les ayudarían a contextualizar los contenidos que van a abordar en el siguiente periodo? ¿Estas situaciones son pertinentes para abordar los contenidos? ¿Con qué ejes articuladores se relacionan? ¿Tienen establecidos estos dos elementos del programa analítico? Es decir, las situaciones y los ejes articuladores. Continuemos. ¿Su programa analítico incorpora contenidos comunitarios, locales y regionales? ¿Considera necesario incorporar uno? Creo que esta parte del codiseño, de los contenidos nuevos en algunas escuelas no se aplicó. Entonces es un buen momento de pensar en cómo están nuestros estudiantes y qué ajustes podemos hacer. Es importante entonces analizar el codiseño. Recordemos, maestras y maestros, que es necesario enfatizar que en el codiseño, la construcción del programa analítico es un trabajo completamente pedagógico, donde se pone en juego la experiencia y los saberes de las maestras y los maestros. También aquí debemos de tomar decisiones sobre los ajustes que deben realizarse a su programa analítico y presentarlos al colectivo. Vámonos a la sesión 2. En este segundo día del taller intensivo de formación continua para docentes, vamos a reflexionar acerca de la importancia de la planeación didáctica para el trabajo docente, como una oportunidad para anticipar posibles rutas para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Como resultado de los nuevos significados que dan a la planeación didáctica, vamos a tomar acuerdos sobre los elementos a considerar en este ejercicio de organización del trabajo docente. Aquí lo importante es reflexionar entonces como colectivo en torno a las siguientes preguntas. ¿Para qué planeamos? ¿Cuál es el propósito de la planeación didáctica? ¿Quiénes participan en la planeación didáctica? ¿A quiénes sirve? ¿Es posible realizar actividades formativas sin haber planeado? ¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista planeamos para organizar los espacios, los materiales y no perder el rumbo del objetivo de los propósitos que nos planteamos para el desarrollo de aprendizajes con los chicos. El propósito es que los estudiantes aprendan y no perder esta ruta de trabajo. En la planeación didáctica, pues participa en un primer momento el maestro. Sin embargo, también se toman en cuenta las características de nuestras instituciones, los materiales educativos, los libros de texto en caso de secundaria y de primaria y los diversos elementos que contamos en nuestra institución. Esto sirve en primer lugar al docente para guiar su trabajo, al director para entender qué están desarrollando sus maestros, al asesor técnico pedagógico y a la supervisión para entender cómo el maestro organiza este proceso. Y también es importante reflexionar que a veces realizamos actividades que no están planeadas pensando en el pulso de lo que vive el estudiante y esto nos sirve para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, no en todos los casos ocurre así. Creo que todos hemos tenido esa clase que a lo mejor no está planeada y no nos ha llevado resultados esperados con nuestros estudiantes. En el siguiente momento, den lugar a que los integrantes del colectivo expongan en plenaria ejemplos recientes de lo que consideran sus mejores propuestas de planeación. Entonces vamos a exponer de este periodo qué es lo que más nos ha servido o funcionado. Y algunas preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Están armonizando el diagnóstico socioeducativo, el programa analítico y la planeación didáctica? ¿De qué manera? Algunas de ellas se derivaron directamente de los programas sintéticos o de los libros de texto gratuito, sin considerar el programa analítico. ¿A qué se debe? ¿Y qué lugar ocupa el trabajo por proyectos en las experiencias presentadas? Aquí va a depender de los colectivos totalmente. Sin embargo, creo
que algo que hemos aprendido a lo largo del ciclo escolar es que el programa analítico tiene un diagnóstico socioeducativo. De aquí seleccionamos temas, contenidos y vemos qué materiales educativos tenemos, si ya hay proyectos de aula, escuela o comunidad, o los diseñamos nosotros. También, si retomamos uno de esos proyectos, se hacen modificaciones pensando en las características de nuestros estudiantes. No es una receta seguir el libro de texto, sino agregar aquello que consideramos necesario. Entonces, en este caso, habrá que repensar qué lugar ocupa el trabajo de proyectos en las presentaciones de los maestros. Aquí yo quisiera agregar que en las escuelas de mi zona se están trabajando estos proyectos con ajustes, porque cada maestro conoce el contexto en el que se está desarrollando y es necesario hacer esas adecuaciones específicas. Recuerden que el codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, pero en ese marco es preciso transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de los maestros y las maestras respecto a cómo se enseña en la escuela. Lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que caracteriza a un país como México. Como veíamos en el texto de la revalorización docente, los profesionales de la educación, nosotros maestros sabemos que tenemos estos programas sintéticos que a través del programa analítico organizamos y decidimos qué contenidos se abordan tal cual como están en los programas sintéticos, cuáles se contextualizan a la realidad que vivimos y cuáles otros se agregan porque no están presentes ahí, pero son necesarias para nuestras instituciones. Como ustedes saben, el Plan de Estudio 2022 propone el trabajo por proyectos como metodología privilegiada para abordar los contenidos y favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Una posibilidad es construir proyectos por campo formativo como están en los libros de texto gratuito, ya que dependiendo de la problemática que se aborda, se vinculan con uno o más campos. En los proyectos no siempre es posible considerarlos todos. Aquí recalca esta visión de que no es necesario que hagas un proyecto que tenga todos los campos formativos. Un proyecto en sí ya es interdisciplinario porque dentro de ese campo formativo vincula en un punto todas las asignaturas o disciplinas. Entonces aquí se reitera esa visión porque hay muchos estados y muchas personas que, con base en las visiones de otros autores que no están acordes a la nueva escuela mexicana, proponen solo proyectos con todos los campos formativos. Y esto a veces lo que proporciona, maestras y maestros, es que perdamos de vista los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el trabajo por proyectos permite concretar de diversas maneras los planteamientos de la propuesta curricular. Sin embargo, en el proceso de apropiación, las maestras y los maestros expresan inquietudes sobre cómo abordar contenidos que no se incluyen en los proyectos. Ejemplo, si revisamos los procesos de desarrollo de aprendizaje, encontraremos que hay algunos que no están en los proyectos. Eso lo vimos a través del documento Posibilidades de uso de los libros de texto gratuito y correspondencia de los contenidos del programa sintético con los libros de texto. Ahí nos dimos cuenta que hay contenidos que no están en los proyectos. Además que hay otros que con base en nuestra experiencia modificamos y agregamos actividades pensando en nuestros estudiantes. Entonces necesitamos discutir sobre la posibilidad de trabajar de manera simultánea otras estrategias de enseñanza para el desarrollo paralelo de los proyectos. Recordemos que el diseño de proyectos es una forma de trabajo didáctico que adquiere relevancia para la concreción del Plan de Estudios 2022, en tanto que contribuye a organizar y promover el trabajo colaborativo en favor de una situación o problema de interés común, pero no sustituye ninguna otra actividad formativa que el colegiado decida realizar en favor de la formación integral de los estudiantes. Es decir, la metodología del trabajo por proyectos, cualquiera de estas 4 que proponen los campos formativos, son unas estrategias. Sin embargo, podemos incorporar otras si nosotros consideramos que son necesarias para fortalecer. Los programas sintéticos de los campos formativos incluyen contenidos y PDA que se organizan en los programas analíticos. Al desarrollar los proyectos, es posible que algunos de estos no se aborden con la suficiente profundidad. En estos casos, es pertinente incorporar en la planeación didáctica estrategias específicas para tratarlos. Por ejemplo, en el caso particular del campo formativo de lenguajes, hay contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje específicos relacionados con los procesos de alfabetización inicial, la comprensión lectora, el análisis de diversos textos literarios e informativos
O, en el caso de saberes y pensamiento científico, contenidos como la adquisición del concepto de número en las operaciones matemáticas básicas, características de los cuerpos geométricos, entre otros, que es factible atender con diversas estrategias didácticas. Aquí, maestras y maestros, yo te quiero comentar que al momento de identificar los contenidos y seleccionar los proyectos que se relacionan con estos contenidos, los maestros van fortaleciendo a lo largo del proyecto el diseño de actividades para que se desarrollen estos aprendizajes. Entonces es aquí importante aclarar que no es seguir el proyecto por seguirlo, sino con base en nuestra experiencia, fortalecer en lo que haga falta. En el libro de proyectos de aula del primer grado de primaria se encuentra el proyecto Somos y sentimos lo que comemos. Una posibilidad para profundizar en la comprensión lectora sería plantear actividades adicionales a lo que establece el proyecto. Tenemos ahí ejemplos, ¿no? El menú semanal, interrogar al texto. Para ello la maestra o el maestro puede preguntar, ¿por qué el menú incluye hot cakes en el desayuno? ¿El menú del desayuno es saludable? ¿En sus casas desayunan, comen y cenan? Y para la producción de textos que va más allá de la escritura, para ello, la maestra o el maestro puede pedir que realicen un menú propio de su comunidad. Aquí lo que conocemos son las estrategias de lectura y se siguen aplicando a lo largo de todos los proyectos. Yo creo que aquí Mejoredu no ha entendido algo y que es importante recalcar. O sea, Mejoredu piensa que los maestros siguen el proyecto como una receta y no, ellos incorporan las actividades para fortalecer donde haga falta a lo largo del proyecto. Entonces creo que eso es importante analizar. Es aquí donde están los ajustes a estos proyectos. Esta estrategia se denomina texto en contexto, que significa que lo que se lee y se escribe forma parte del desarrollo del proyecto. Para fortalecer contenidos y PDA del campo formativo de lenguajes, como los arriba mencionados, es importante que cada maestra y maestro se dé la oportunidad de incluir otras actividades que sean compatibles con la lógica del proyecto. Esta misma estrategia, texto en contexto, puede llevarse a cabo en cualquier otro proyecto o como estrategia paralela para fortalecer estos contenidos y PDA. Insisto, yo creo que aquí Mejoredu quiere incorporar sus investigaciones, sin embargo, creo que todos los maestros conocemos las estrategias de lectura, ¿no? Entonces, eso se sigue utilizando porque forma parte de nuestra experiencia. Con estas reflexiones sobre la planeación didáctica y con las adecuaciones que hicieron al programa analítico en la sesión anterior, formen equipos por grado, fase o campo formativo. Retomen la planeación didáctica del siguiente periodo y ajústenla considerando lo siguiente. Identifiquen en su programa analítico los contenidos y PDA que abordarán en relación con las situaciones, problemas que identificaron en el diagnóstico socioeducativo. Definan las actividades que realizarán con sus estudiantes. En el caso del trabajo por proyectos, consideren los elementos de las metodologías que van a usar. Establezcan las estrategias de evaluación formativa que emplearán e identifiquen los libros de texto gratuito o materiales educativos que podrán recuperar. Para apoyarles en esta tarea, se recomienda revisar el apartado El plano didáctico de un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 3, la página 48 y 49. Así que vamos a leer juntos este texto. En el libro sin recetas de la fase número 3 encontramos el apartado del plano didáctico. Aquí se establece que el personal docente, de acuerdo con las condiciones de su grupo escolar, y si es el caso, en coordinación con otros docentes de su misma fase, realizará lo siguiente. Primero, estructurar su planeación didáctica en lapsos de tiempo no muy grandes, y con ello dar un mejor seguimiento a los procesos de desarrollo de aprendizaje. 2. Cuidará en su secuencia de actividades que la situación problema se articule con los contenidos analizados y los del codiseño, atendiendo la sucesión y gradualidad, para lo cual deberá recordar el perfil de los estudiantes, todo esto con el fin de reforzar algunos contenidos, en especial los de lectura y escritura o matemáticas, lo que podrá realizar señalando el tiempo que destinará a ello y cómo lo piensa articular con el proyecto seleccionado. Esta parte es súper interesante porque uno de los errores más comunes en los que caen los maestros es que siguen los proyectos de los libros de texto tal cual. Sin embargo, con base en nuestra experiencia, maestras y maestros, sabemos en qué momento debemos agregar actividades para que los aprendizajes se desarrollen. 3. Establecerá las actividades que trabajará con sus estudiantes, con la finalidad de organizarlas de acuerdo con un grado de dificultad que les permita ir efectuando sus procesos de desarrollo de aprendizaje y atendiendo a la estrategia del proyecto, trabajo por problemas o lo que se haya decidido en el programa analítico. Lo que significa, maestras y maestros, es que a lo largo de esta planificación que se elabora, lo que se busca es identificar
cómo partimos de una situación, cómo generamos esta progresión de las actividades de lo más fácil a lo más difícil, y también la metodología que utilicemos. Si bien tenemos 4 metodologías sugeridas en el Plan de Estudios 2022, también es cierto que a lo largo del trabajo, en nuestra elaboración del programa analítico, con base en nuestra experiencia, decidimos de qué manera lo podíamos trabajar. Entonces, esto es importante a reflexionar. 4. Anticipará la previsión de materiales, como los libros de texto, entrevistas con los familiares, miembros de la comunidad, pequeños videos, etc., que le permita cumplir con las tareas que el proyecto demande. Aquí, maestras y maestros, recordemos que la planificación es esta anticipación donde podemos encontrar posibles momentos o caminos que se desarrollarán a lo largo de nuestros proyectos. Es importante que con base en tu experiencia tú selecciones otros insumos, otras lecturas, otros elementos que permitan fortalecer este proyecto en beneficio de los chicos. Continuemos. 5. Procurará que exista una relación de trabajo colaborativo entre sus estudiantes, con el fin de avanzar en la ruta de formar sujetos responsables que puedan convivir con quienes les rodean. Obviamente, maestras y maestros, sabemos que el trabajo por proyectos es una condición que demanda el trabajo por equipos o por pequeñas comunidades. Aquí, maestras y maestros, para generar estos procesos de convivir con los otros, con las personas que son diferentes en el salón, es importante que el maestro genere estos espacios para que los estudiantes a lo largo de los proyectos se relacionen con los demás. Esto permitirá que aprendan de los puntos de vista de otros, ¿ok? 6. Establecerá una forma para aplicar la evaluación formativa, siempre en un ambiente colaborativo y de autorreflexión por parte del estudiante, de sus logros, dificultades y pendientes por desarrollar. Al mismo tiempo pensará en algunos entregables que los estudiantes deberán ofrecer y que serán la base de su calificación, sin confundir las actividades de evaluación formativa con los entregables para calificación. Estos podrán ser tareas, presentación en plenaria del avance del proyecto, avance en sus cuadernos, dibujos, entrevistas, periódicos, murales, entre otros. Todo aquello que permita objetivar de alguna manera el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Aquí, maestras y maestros, recordemos que tenemos 2 procesos. La evaluación formativa, que nos va a permitir tomar decisiones para ayudar a los estudiantes a que continúen aprendiendo, y la calificación. La parte de calificación es lo que establecemos en los criterios al inicio del proyecto. Yo te saqué un video sobre cómo puedes utilizar las libretas en los proyectos, te lo dejo enlazado por ahí. Y uno de los primeros elementos es establecer estos criterios de evaluación, es decir, qué de lo que se va a trabajar en este proyecto va a contar para la calificación, pero no hay que confundir. La parte de calificación es el proceso más sencillo y cuantificable. La evaluación formativa, por otra parte, lo que busca es encontrar esas áreas de oportunidad del estudiante, favorecer la autorreflexión a través del proceso de autoevaluación, la coevaluación y la correflexión, y sobre todo, maestras y maestros, generar estos espacios para que los estudiantes se retroalimenten y continúen aprendiendo. Recordemos, por ejemplo, que en el trabajo de proyectos comunitarios, en la metodología del trabajo de proyectos comunitarios para el campo formativo de lenguajes, a la mitad del proyecto hay un apartado donde se expone lo que se ha avanzado y hay un compartir, una correflexión, una coevaluación. Entonces, no olvides estos momentos que te van a permitir que los estudiantes continúen aprendiendo. En el caso de saberes y pensamiento científico, donde encontramos el aprendizaje e indagación STEAM como enfoque, tenemos preguntas y después tenemos actividad y después tenemos preguntas, actividades, y a lo largo de estos procesos se debe de generar la coevaluación y la autoevaluación. Al final de esta metodología está este apartado clarísimo donde hay un análisis de estos resultados y se busca retroalimentar. Esto también pasa en aprendizaje servicio y en aprendizaje basado en problemas. Una vez que leímos el texto del plano didáctico, pues nos recuerdan estos elementos que debemos de cumplir como maestros. Teniendo esto en cuenta, vamos a presentar en plenaria el esbozo de nuestra planeación didáctica. Y con esto termina, maestras y maestros, la segunda sesión del taller intensivo de formación continua para docentes. Si este video te gustó, maestra y maestro, dale like, suscríbete al canal, hazte miembro, mándame un super chat, porque esto me ayuda a seguir generando contenido de calidad para ti. Si lo utilizas en tu taller intensivo, sube una historia en Instagram, arróbame, porque yo siento muy bonito de ver que el trabajo que realizamos desde aquí sirve para ustedes. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Comparte el video y déjame un comentario bonito. Bye.
¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.